Era una calurosa tarde del 22 de julio de 1991, cuando un hombre semidesnudo y aterrorizado corría por las calles de Milwaukee, con unas esposas colgando de su muñeca. Este hombre, Tracy Edwards, acababa de escapar de una pesadilla inimaginable. Una pesadilla que revelaría los secretos más oscuros y horripilantes que la ciudad jamás había conocido. Esta fue la chispa que desataría la caída de Jeffrey Dahmer, el monstruo que había operado en las sombras por más de una década. Cuando los agentes de policía llegaron al apartamento 213 de Oxford Apartments, no sabían que estaban a punto de descubrir un escenario que desafiaría la razón humana. El hedor era abrumador, pero lo que encontraron en el interior fue mucho más que un simple mal olor. Dentro del frigorífico, almacenados como si fueran restos de comida, estaban los restos desmembrados de jóvenes desaparecidos. El apartamento de Jeffrey Dahmer era un auténtico matadero. Este no es solo el relato de un asesino en serie, es la historia de cómo un hombre perpetró actos de tal brutalidad y oscuridad que sacudieron los cimientos de una nación. Pero más allá de los crímenes, también es una crónica de fallas. Fallas en la sociedad, en las autoridades, en el sistema de justicia. Jeffrey Dahmer no solo engañó a sus víctimas, también engañó a todos los que lo rodeaban, y durante demasiado tiempo. Este es el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Un hombre cuyas acciones no solo sacaron a la luz lo peor de la humanidad, sino que revelaron las grietas en el sistema que lo permitieron. Para comprender los crímenes atroces de Jeffrey Dahmer, es necesario retroceder a sus raíces. Su historia comienza como la de cualquier otro niño, pero con el paso del tiempo, pequeños indicios revelaban que algo en su desarrollo estaba profundamente mal. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en el seno de una familia de clase media. Era el hijo mayor de Lionel y Joyce Dahmer. Su padre, un químico investigador, y su madre, una mujer con problemas emocionales y de salud mental, trataron de ofrecerle una vida estable. Pero incluso desde una edad temprana, había señales de que el pequeño Jeffrey no era como los demás niños. Los primeros años de Jeffrey estuvieron marcados por una crianza inestable. Su madre, Joyce, era propensa a episodios de depresión y ansiedad, lo que la hacía emocionalmente inestable. Pasaba largos periodos medicada, alejándose tanto física como emocionalmente de su hijo. A menudo, los conflictos entre Joyce y Lionel creaban un ambiente cargado de tensiones en el hogar, lo que, según dicen, afectó profundamente a Jeffrey. Desde pequeño, Dahmer mostró un comportamiento reservado y retraído. Aunque parecía ser un niño tranquilo, a menudo era descrito como solitario por sus compañeros de clase. Sin embargo, esa aparente calma ocultaba una inquietante obsesión que empezaba a florecer en su mente: la fascinación por los animales muertos. A los 4 años, Jeffrey sufrió una operación menor por una hernia doble, que dejó una impresión duradera en él. Tras la operación, su personalidad cambió. Se volvió más introvertido y distante, lo que preocupaba a su familia. Lionel Dahmer, en su intento por conectar con su hijo, le inculcó el amor por la ciencia y la naturaleza, lo que condujo a un interés desmedido por el mundo animal. Pero este interés se torció rápidamente. En lugar de limitarse a observar la vida natural, Jeffrey comenzó a experimentar con cadáveres de animales que encontraba cerca de su casa. Diseccionaba pequeños animales muertos, como ardillas y gatos, a menudo recogidos de la carretera o cazados. Dahmer sentía una morbosa curiosidad por ver lo que había dentro de sus cuerpos. Sus primeros experimentos fueron una oscura señal de lo que vendría más adelante. Mientras otros niños jugaban con sus amigos o participaban en deportes, Dahmer pasaba horas explorando la anatomía de animales muertos. Sin embargo, esta perturbadora conducta pasó desapercibida para su familia. Sus padres, en medio de sus propias disputas y problemas, no prestaron suficiente atención a los signos que emergían en su hijo. A medida que Jeffrey crecía, su comportamiento solitario se intensificó. La adolescencia fue un periodo oscuro en su vida. Se convirtió en un joven aún más reservado, retraído y aislado de sus compañeros. Su familia se mudó varias veces, lo que aumentó su sensación de desconexión. Para Dahmer, estas mudanzas solo acentuaron su sentimiento de soledad y alienación,
y comenzaron a gestarse en él fantasías cada vez más violentas y perturbadoras. A los 14 años, Jeffrey ya había comenzado a desarrollar fantasías sexuales violentas que implicaban la sumisión total de sus parejas. Esta fantasía de control total sobre otra persona sería una constante en su vida adulta. En un intento por silenciar estas inquietantes ideas, Dahmer recurrió al alcohol a una edad temprana. En la escuela secundaria ya era conocido por ser el estudiante que bebía en secreto durante las clases, llevando frascos de licor en su mochila. A pesar de su comportamiento problemático, Dahmer era un estudiante aparentemente inteligente, y su consumo de alcohol, aunque notorio entre sus compañeros, no fue tratado con seriedad por los adultos. Las autoridades escolares y su familia, nuevamente sumidos en sus propios conflictos, ignoraron las señales de advertencia. En lugar de intervenir, Dahmer fue dejado a su suerte, alimentando un creciente vacío emocional que pronto buscaría llenar de manera siniestra. El punto de quiebre en la vida de Jeffrey llegó en 1978, cuando tenía 18 años. Ese año sus padres finalmente se divorciaron después de años de peleas. Joyce se fue del hogar con su hermano menor, David, mientras que Jeffrey fue dejado solo con su padre. Este evento lo sumergió en un estado de abandono emocional aún mayor. El divorcio no solo rompió a su familia, sino que desmoronó los últimos vestigios de estabilidad en su vida. Solo en casa, con una madre ausente y un padre que trabajaba largas horas, Dahmer tuvo el espacio y el tiempo para dejar que sus oscuros pensamientos florecieran. Dahmer había estado luchando en silencio con su atracción hacia los hombres, algo que en la sociedad conservadora de la época le producía una gran vergüenza y confusión. Su deseo por el control, el dominio y la sumisión total comenzó a entrelazarse con su sexualidad. Para Dahmer, la idea de tener el poder absoluto sobre el cuerpo de otra persona, una que no pudiera resistirse ni escapar, se convirtió en una fantasía obsesiva que se extendía más allá de la simple atracción física. Era el deseo de poseer completamente a sus víctimas, de convertirlas en objetos sin voluntad propia. Solo unas semanas después de quedarse solo en la casa, Dahmer llevó a cabo su primer asesinato, cruzando una línea de la que no volvería jamás. El 18 de junio de 1978, Jeffrey Dahmer, ahora de 18 años, conducía por la carretera cuando vio a un joven haciendo autostop. Ese joven era Stephen Hicks, un muchacho de 19 años que solo buscaba una manera de llegar a un concierto de rock en una ciudad cercana. Dahmer, que estaba en un estado de profunda soledad, decidió recogerlo. Invitó a Hicks a su casa con la excusa de tomar algunas cervezas antes de que continuara su viaje. La casa vacía proporcionó el escenario perfecto para que Dahmer llevara a cabo sus fantasías más oscuras. Después de beber durante varias horas, Dahmer hizo un avance sexual hacia Hicks. Sin embargo, cuando Hicks rechazó sus avances y dijo que quería marcharse, algo en Dahmer se rompió. El miedo a ser abandonado, combinado con su deseo patológico de control, lo llevó a actuar de una manera brutal e irreversible. Dahmer golpeó a Hicks en la cabeza con una barra de pesas, dejándolo inconsciente, pero no se detuvo ahí. Actuando bajo un impulso incontrolable, estranguló a Hicks hasta la muerte. En ese momento, Jeffrey Dahmer se había transformado de un joven perturbado en un asesino. Sin embargo, la muerte no fue suficiente para Dahmer. Después de matar a Hicks, desmembró el cuerpo con una precisión que registró a sus macabros experimentos con animales durante la infancia. Guardó las partes del cuerpo en bolsas de basura y las enterró en el bosque detrás de su casa. Este primer asesinato sentó las bases de lo que se convertiría en su patrón asesino: atraer a jóvenes, emborracharlos, matarlos y luego deshacerse de sus cuerpos. Aunque Dahmer intentó enterrar sus oscuros actos, tanto físicos como mentalmente, el deseo de matar y dominar crecería con cada crimen, volviéndose cada vez más voraz y sádico. Después del asesinato de Stephen Hicks en 1978, Jeffrey Dahmer intentó, por un tiempo, retomar una vida normal. Sin embargo, lo que él había desatado en ese primer asesinato no se disipó con el tiempo. Más bien, se ocultó bajo la superficie, esperando el momento adecuado para volver a emerger. Aunque los impulsos asesinos persistían, Dahmer trató de encajar en el molde de una vida convencional. Este segmento examina la etapa de transición en la vida de Dahmer,
que, aunque sin asesinatos, estuvo marcada por el alcoholismo, el fracaso académico y el aislamiento social. En un intento de encaminar su vida, Lionel Dahmer decidió que su hijo debía continuar con sus estudios, y a finales de 1978, Jeffrey fue enviado a la Universidad Estatal de Ohio, OSU. Sin embargo, el resultado fue desastroso. A pesar de su potencial académico, Dahmer estaba sumido en una fuerte adicción al alcohol, lo que hizo que fuera incapaz de concentrarse en sus estudios. Bebía constantemente, tanto que su rendimiento académico se desplomó rápidamente. Pasaba más tiempo borracho que asistiendo a clases, y a menudo se encontraba solo, alejado de sus compañeros. Lionel había tenido la esperanza de que la universidad proporcionara una estructura que lo ayudara a superar sus problemas, pero después de apenas 3 meses, Dahmer fue expulsado por sus bajas calificaciones. El fracaso en OSU fue un presagio de lo que vendría. Una incapacidad para llevar una vida normal debido a los impulsos internos que lo consumían y la creciente dependencia del alcohol para anestesiar su ansiedad y soledad. Desesperado por darle a su hijo un nuevo camino, Lionel sugirió que Jeffrey se enlistara en el ejército. En enero de 1979, Dahmer se unió a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y fue enviado a la base militar de Fort McClellan, en Alabama, para su entrenamiento básico. Al principio, parecía que el ejército podría ser el tipo de estructura que Dahmer necesitaba. Las reglas estrictas, el orden y la disciplina ofrecían un ambiente en el que podría canalizar sus problemas, pero esos esfuerzos también fracasaron. Después de su entrenamiento básico, Dahmer fue trasladado a Baumholder, Alemania, donde trabajó como médico de combate. Si bien al principio parecía haberse adaptado, el mismo patrón destructivo resurgió. Jeffrey seguía bebiendo en exceso, lo que afectó su desempeño. Además, durante su tiempo en el ejército, se registraron varias denuncias de abuso sexual en su contra por parte de compañeros soldados. Estos incidentes, que incluyen la violación de al menos un compañero, mostraban que sus deseos de dominación y control estaban saliendo a la luz de nuevas maneras, aunque todavía no había vuelto a matar. El ejército finalmente se dio cuenta de que Dahmer era incapaz de desempeñar sus funciones de manera adecuada, y en 1981 fue dado de baja por inadaptación, un eufemismo que señalaba que no cumplía con los estándares de comportamiento requeridos para los militares. Su baja no fue deshonrosa, pero tampoco fue honorable. Fue en esencia una expulsión discreta para no manchar más la reputación del ejército. Dahmer regresó a Estados Unidos sin una dirección clara. A pesar de los intentos de su familia por proporcionarle un camino recto, parecía que cada oportunidad que se le presentaba la destruía por sus propios demonios internos. Lo que había comenzado con el asesinato de Stephen Hicks no era solo una interrupción temporal en su vida, sino el comienzo de un declive que no se detendría. Tras su baja del ejército, Dahmer volvió brevemente a Ohio, donde vivió con su padre y su madrastra. Lionel, que había estado ausente durante gran parte de la adolescencia de Jeffrey, intentó poner orden en su vida una vez más. Sin embargo, la convivencia fue tensa. Dahmer, en su mayoría, permanecía en silencio, retraído, y seguía bebiendo en exceso. Aunque no cometió ningún asesinato durante este tiempo, su comportamiento errático y su creciente alcoholismo hicieron que la situación en casa se volviera insostenible. Eventualmente, su padre lo echó de la casa, esperando que encontrar su propio camino lo obligaría a mejorar. Sin un lugar estable para quedarse, Dahmer se mudó con su abuela en West Allis, Wisconsin, a principios de 1982. Fue durante este periodo que comenzó a trabajar en una serie de empleos mal remunerados y temporales. Estos trabajos no ofrecían la satisfacción ni el control que buscaba en la vida. Sin embargo, mientras convivía con su abuela, Dahmer intentó comportarse de manera normal. Asistía a la iglesia con ella e incluso hizo esfuerzos por controlar su adicción al alcohol. Parecía que, una vez más, estaba intentando enmascarar sus impulsos más oscuros bajo una apariencia de estabilidad. A pesar de sus intentos por mantener una fachada de normalidad, los problemas internos de Dahmer comenzaron a manifestarse de nuevo. En 1982, fue arrestado por la policía de Milwaukee
por exhibicionismo después de haber expuesto sus genitales en público frente a un grupo de niños. Aunque fue acusado, Dahmer logró evitar una condena significativa, recibiendo solo una multa. Este incidente marcó el comienzo de su descenso final. Era evidente que su control sobre sus oscuros deseos estaba empezando a debilitarse una vez más. El tiempo que pasó con su abuela fue una especie de calma antes de la tormenta. Durante estos años, sus fantasías de control absoluto sobre otras personas no solo persistieron, sino que se volvieron más intensas y elaboradas. Dahmer empezó a buscar maneras de llevar a cabo esas fantasías. Recurrió a la pornografía, pero no era suficiente. Las imágenes de control y dominación se volvieron más frecuentes en su mente y eventualmente comenzaron a consumirlo por completo. Sabía que tarde o temprano volvería a matar. Tras años de tensión interna, represión fallida y una lucha infructuosa por llevar una vida normal, Dahmer no pudo resistir sus impulsos por más tiempo. En 1987, después de casi 9 años desde el asesinato de Stephen Hicks, Dahmer finalmente volvió a ceder a sus deseos más oscuros. Lo que siguió fue una espiral de asesinatos que convertirían a Jeffrey Dahmer en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Este segmento explora su segundo asesinato y cómo Dahmer pasó de ser un hombre que luchaba con sus impulsos a un asesino en serie prolífico, incapaz de detenerse. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer conoció a Stephen Tuomi, un joven de 24 años, en un bar de Milwaukee. A diferencia de su primer asesinato, en el que Dahmer había planeado cuidadosamente sus acciones, lo que sucedió con Tuomi fue impulsivo y violento, lo que marcó un cambio en el comportamiento de Dahmer. Según su propio relato, Dahmer no tenía intención de matar a Tuomi cuando lo conoció. Sin embargo, después de compartir unas copas y pasar tiempo juntos, Dahmer lo convenció de que lo acompañaría al Hotel Ambassador, donde había alquilado una habitación. Dahmer, ya borracho, no recordaba con claridad los detalles de lo que ocurrió aquella noche, pero cuando despertó la mañana siguiente, descubrió el cuerpo de Tuomi a su lado en la cama, sin vida. El cuerpo de Tuomi estaba brutalmente golpeado, su pecho aplastado y con más tonos visibles en todo su rostro y cuerpo. Dahmer, en estado de shock, comprendió lo que había hecho, aunque no recordaba cómo había ocurrido. Este momento marcó un cambio crucial. Ya no era un asesino controlado que mataba bajo planos minuciosos, sino un hombre que se dejaba llevar por sus impulsos incontrolables. Al darse cuenta de lo sucedido, Dahmer tuvo que enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de arrepentirse o entregarse a las autoridades, comenzó a planear cómo deshacerse del cuerpo. Dahmer actuó con frialdad y meticulosidad. Transportó el cuerpo de Tuomi en una maleta desde el hotel hasta la casa de su abuela, donde aún vivía. Una vez allí, Dahmer desmembró el cuerpo, separando las extremidades y la cabeza. Para evitar dejar rastro, Dahmer intentó disolver las partes del cuerpo en ácido, un método que se volvería una de sus macabras firmas en crímenes posteriores. Al deshacerse del cadáver de Tuomi, Dahmer se dio cuenta de que su necesidad de matar estaba creciendo. Ya no podía controlar sus impulsos, y lo que había comenzado con una fantasía retorcida en su adolescencia, ahora era una realidad tangible. Dahmer, al mismo tiempo que se enfrentaba al horror de lo que había hecho, también sintió una especie de satisfacción perversa, algo que lo motivó a seguir adelante. Después del asesinato de Stephen Tuomi, Dahmer desarrolló un patrón oscuro que seguiría durante los próximos 4 años. Este patrón incluía atraer a sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes y de minorías étnicas, a su apartamento bajo la promesa de dinero o sexo, drogarlos, estrangularlos y luego realizar macabros rituales con sus cuerpos. Para Dahmer, el control absoluto sobre sus víctimas era fundamental. Después de la muerte de cada uno, procedió a desmembrar los cuerpos y conservar partes de ellos como trofeos. Mantener los cráneos y algunas extremidades le proporcionaba una sensación de dominio sobre la vida y la muerte, y Dahmer incluso se refería a estas partes como compañeros. Más adelante en su vida criminal, incluso llegó a experimentar con la idea de convertir a sus víctimas en zombies, tratando de lobotomizarlas mediante la inyección de ácido en sus cerebros, con la esperanza de que permanecieran vivas,
pero en un estado completamente sumiso. La vida de Dahmer comenzó a girar completamente en torno a sus crímenes. No buscaba una vida normal, ni intentaba reprimir sus deseos. Cada asesinato le proporcionaba un control absoluto, algo que nunca había tenido en su vida diaria. Para Dahmer, matar y poseer a sus víctimas era la única forma de sentir que tenía el control. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Dahmer fue sorprendentemente exitoso en mantener una apariencia de normalidad ante la sociedad. Mantenía trabajos temporales y, aunque sus relaciones familiares eran tensas, su abuela y otros miembros de su familia no sospechaban que estuviera cometiendo crímenes atroces. A lo largo de este periodo, Dahmer llevó una vida doble, donde se movía entre la apariencia de un hombre solitario y tímido y la realidad de un asesino en serie que operaba en la sombra. Su trabajo más estable durante esta etapa fue en la Ambrosia Chocolate Factory de Milwaukee, donde trabajó durante muchos años. A pesar de que su comportamiento seguía siendo errático debido a su abuso del alcohol, Dahmer logró mantenerse bajo el radar. Sus compañeros de trabajo lo describían como tranquilo y algo retraído, pero nadie sospechaba la magnitud de los horrores que ocurrían en su vida privada. A pesar de los momentos de aparente normalidad, la vida de Dahmer estaba completamente dedicada a sus crímenes. Cuando no estaba matando, buscaba nuevas víctimas. Exploraba desnudos gay en Milwaukee y seducía a hombres jóvenes con promesas falsas, llevándolos a su apartamento para cumplir sus retorcidos deseos. Unos meses después, en enero de 1988, Dahmer conoció a James Dockstader, un adolescente de 14 años, en una parada de autobús. Le ofreció dinero a cambio de posar para algunas fotos y lo llevó de vuelta a la casa de su abuela. Una vez más, Dahmer usó alcohol para incapacitar a su víctima, antes de estrangularlo hasta la muerte. Posteriormente, desmembró su cuerpo y se deshizo de los restos, perfeccionando su escalofriante rutina. Lo que sucedió con James Dockstader marcó un patrón que Dahmer seguiría en el futuro. Su capacidad para convencer a las personas de ir con él, bajo pretextos aparentemente inocuos, combinada con su habilidad para evitar sospechas, permitió que continuara su ciclo. Sin embargo, este fue solo el comienzo de una serie de crímenes que, con el tiempo, se volverían cada vez más macabros. El mismo patrón se repetiría en marzo de ese año, cuando Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años, llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela, aunque el incentivo en esta ocasión fueron $50 para que simplemente pasara el resto de la noche con él. A continuación, drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero, para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas de asesinarlo, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo antes de pulverizarlo varios meses después. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran medida, por su forma de beber, su costumbre de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche, y los malos olores que ocasionalmente emanaban, tanto del sótano como del garaje. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en el 808 de la calle 24 Norte. Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. 2 días después, fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años, al que había atraído a su casa, con el pretexto de posar desnudo para fotografías. Aunque en este punto aún no hablaremos de la justicia, ya que fueron grandes culpables de muchos de sus crímenes. La situación es la siguiente. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, contrata a un abogado competente que intenta demostrar que su hijo está enfermo mentalmente, que sufre de una desconexión profunda con la realidad. Se juega la carta de la esquizofrenia, y gracias a esto logran un veredicto que no es tan severo. Jeffrey Dahmer es condenado a 1 año en un correccional, seguido de 5 años de libertad vigilada. Sin embargo, el sistema judicial no lo trató como una amenaza grave, y después de cumplir una sentencia corta de 10 meses, Dahmer fue liberado. El fallo del sistema en este punto fue crucial, ya que permitió que Dahmer continuara su ciclo sin restricciones. En marzo de 1989, Dahmer conoció a Anthony Sears, un aspirante a modelo de 24 años, en un club nocturno gay en Milwaukee. Esta vez,
Dahmer sintió una conexión especial. Según sus propias palabras, Sears fue alguien que le atraía más que sus víctimas anteriores. Después de drogar y estrangular a Sears, tras asesinarlo, Dahmer lleva su obsesión a un nuevo nivel. Corta la cabeza de Anthony y también sus genitales, guardándolos en un frasco con acetona, un acto que refleja la profundidad de sus deseos retorcidos. La brutalidad de sus acciones es tan impactante que resulta casi increíble, pero son hechos absolutamente ciertos. Este fue un punto de inflexión importante en la evolución de sus crímenes. Dahmer no solo buscaba el control absoluto sobre sus víctimas mientras estaban vivas, sino que comenzó a aferrarse a partes de ellas, incluso después de la muerte. Estos trofeos le daban una sensación de poder y permanencia, un control que buscaba desesperadamente mantener en su vida. En 1990 conoció a Eddie Smith, de 28 años, en mayo de ese año. Una vez más, Dahmer utilizó su táctica habitual: atraer a su víctima con alcohol y una falsa promesa. Smith fue asesinado y desmembrado en el apartamento de Dahmer, y al igual que con Sears, Dahmer conservó el cráneo como un recordatorio. Los siguientes meses verían una escalada aún mayor en la frecuencia de sus crímenes. En junio, conoció a Ricky Biggs, un hombre de 27 años, a quien Dahmer también llevó a su apartamento bajo la misma artimaña. Al igual que con sus víctimas anteriores, lo drogó, lo asesinó y desmembró su cuerpo. Una vez más, Dahmer conservó partes del cadáver, repitiendo a su patrón. A medida que su sed de control se volvía cada vez más insaciable, Dahmer comenzó a experimentar con nuevas formas de mantener a sus víctimas bajo su poder. A mediados de 1990, Dahmer intentó crear lo que él mismo describió como zombies humanos. Después de drogar a una de sus víctimas, intentó inyectarle ácido clorhídrico directamente en el cerebro, con la esperanza de que la persona quedara incapacitada pero aún viva, para tener un control absoluto sobre ella. Este intento macabro, aunque fallido, mostró hasta qué punto Dahmer estaba dispuesto a llegar para satisfacer sus deseos más oscuros. El siguiente en caer en las garras de Dahmer fue Ernest Miller, un bailarín de 22 años, a quien conoció en septiembre de 1990. Después de llevarlo a su apartamento y matarlo, Dahmer decidió consumir partes de su cuerpo. Esta fue la primera vez que Dahmer se aventuró en el canibalismo, una práctica que continuaría en sus crímenes posteriores. Dahmer describiría más tarde cómo comer parte de sus víctimas lo hacía sentir más cerca de ellas, como si, de alguna manera, estuvieran siempre con él. Ese mismo mes, mató a David Thomas, otro joven que había atraído con promesas de dinero y diversión. A diferencia de sus víctimas anteriores, Dahmer no sintió una atracción especial por Thomas y después de matarlo, rápidamente se deshizo del cuerpo sin conservar ninguna parte de él. Para 1991, Dahmer ya había asesinado a más de una docena de hombres jóvenes, pero el ciclo no mostraba signos de detenerse. En febrero de ese año, conoció a Curtis Straughter, un hombre de 19 años, en una parada de autobús. Una vez más, Dahmer lo convenció de acompañarlo a su apartamento, donde repitió el mismo proceso de seducción, asesinato y desmembramiento. Curtis fue una de las víctimas de las que Dahmer conservó partes del cuerpo como trofeo. Cada vez que Dahmer mataba, su necesidad de control se intensificaba. En abril de 1991, encontró a Errol Lindsey, un joven de 19 años, en las calles de Milwaukee. Esta vez, Dahmer intentó nuevamente su aterrador experimento para crear un zombie humano. Después de drogar a Lindsey, le perforó el cráneo y le inyectó ácido, con la esperanza de mantenerse vivo, pero bajo su control total. Sin embargo, el experimento fracasó, y Dahmer terminó estrangulando a Lindsey cuando se dio cuenta de que no lograría lo que quería. Ahora se acerca uno de los momentos más impactantes de toda su historia. Y lo más increíble de este episodio no es solo lo que hizo Dahmer, sino la actuación surrealista de la policía. El 26 de mayo de 1991, Dahmer conoce a un joven de 14 años llamado Conerak Sintasomphone, de ascendencia asiática. Aunque su nombre puede resultar difícil de pronunciar, este chico no será olvidado fácilmente debido a la gravedad de lo que sucedió. Dahmer, con su táctica habitual,
Logra convencer al adolescente para que vaya a su casa, prometiéndole dinero a cambio de una sesión de fotos eróticas. Una vez en su apartamento, Dahmer le toma algunas fotografías al joven, pero pronto comienza su ritual macabro. Lo droga y, como parte de su obsesión por crear zombies humanos, le realiza una pequeña trepanación en el cráneo, introduciendo ácido en su cerebro, con la esperanza de controlar a la víctima y convertirla en una especie de esclavo personal, completamente controlado y sin voluntad. Drogado y con un severo daño cerebral, fue abandonado en una habitación del apartamento. Para horror de cualquiera que hubiera estado allí, en esa misma habitación ya yacía el cuerpo de otra de sus víctimas, en un avanzado estado de análisis. A pesar del insoportable olor a putrefacción, Dahmer se sintió lo suficientemente seguro como para abandonar a su víctima y salir a beber. Lo que sucedió después parece sacado de una pesadilla. Conerak, en un estado de confusión, logró salir tambaleándose del apartamento y fue encontrado por 3 mujeres que, alarmadas por su estado, intentaron ayudarlo. El joven apenas podía hablar, estaba herido y desnudo, pero las mujeres, conscientes de que algo andaba terriblemente mal, decidieron protegerlo y llamar a la policía. Sin embargo, cuando Dahmer regresó a su apartamento y lo vio rodeado por las mujeres y la policía, sucedió algo increíble. Con una frialdad calculada, Dahmer se acercó y le explicó que Conerak era su novio y que simplemente había bebido demasiado esa noche. A pesar de que las mujeres insistieron en que algo no estaba bien, Dahmer convenció a los agentes de que todo era un malentendido. La policía no solo desestimó las advertencias de las mujeres, sino que ignoraron las señales claras de que algo estaba terriblemente mal. Conerak tenía solo 14 años, pero Dahmer mintió diciendo que era mayor de edad. A pesar de que el joven mostraba signos evidentes de haber sido drogado y abusado, los agentes no hicieron más preguntas. Con una tranquilidad asombrosa, Dahmer incluso llevó a los policías al interior de su apartamento. Las pruebas de su crueldad estaban por todas partes. El fuerte olor a análisis y las fotos eróticas que había tomado de Conerak. Pero, increíblemente, Dahmer usó esas mismas fotos para convencer a los agentes de que todo era parte de una relación consensuada entre adultos. Los policías, en lugar de investigar más a fondo, optaron por creer la historia de Dahmer. Las mujeres que habían llamado a las autoridades, preocupadas por el estado del chico, fueron silenciadas. Uno de los oficiales llegó a decirles que se ocuparan de sus propios asuntos. Así, sin más, Dahmer y su víctima fueron dejados solos en el apartamento del asesino. Lo que siguió fue aún más devastador. Una vez que los agentes se marcharon, Dahmer retomó su cruel experimento. Volvió a perforar el cráneo de Conerak, inyectándole más ácido en un intento de completarlo. Pero esta vez, el joven no sobrevivió. Conerak Sintasomphone, que estuvo a solo pasos de ser rescatado, murió en manos de Jeffrey Dahmer, mientras el sistema judicial y las autoridades fallaban de manera estrepitosa. El horror no terminó allí. Dahmer continuó con su espiral de violencia, mientras el fallo garrafal de las autoridades permitió que más víctimas cayeran en sus manos. Este episodio se convirtió en uno de los más controvertidos en la carrera criminal de Dahmer, ya que expuso una combinación letal de incompetencia policial, prejuicios y una falla en el sistema que debía haber detenido al asesino mucho antes. Si los agentes hubieran tomado las señales en serio, es probable que muchas vidas se hubieran salvado. A lo largo de 1991, Dahmer continuó buscando víctimas jóvenes, prometiéndoles dinero o compañía para llevarlas a su apartamento. Cada crimen parecía más grotesco que el anterior, mostrando que su violencia ya no tenía límites. Hasta que el 22 de julio de 1991, todo cambió. Esa calurosa tarde, Jeffrey Dahmer rondaba las calles de Milwaukee buscando una nueva víctima. Fue entonces cuando conoció a Tracy Edwards, el hombre que sin saberlo pondría fin a su reino de horror. Aparentemente amigable, Dahmer se acercó a Edwards en la calle, ofreciéndole $100 a cambio de acompañarlo a su apartamento y posar para unas fotos. Edwards, con pocas sospechas, aceptó la oferta. Había sido un día largo y la perspectiva de ganar algo de dinero fácil no le parecía peligroso en ese momento.
Sin embargo, lo que esperaba al otro lado de la puerta del apartamento 213 era una escena de horror inimaginable. Al entrar en el apartamento de Dahmer, lo primero que Edwards notó fue un olor fuerte, una mezcla extraña entre algo podrido y productos químicos. Dahmer trató de distraerlo ofreciéndole una bebida, lo que ya era una señal habitual en sus métodos de control. Pero a diferencia de otras víctimas, Edwards no bebió. Aunque el ambiente parecía extraño, trató de mantenerse calmado mientras Dahmer ponía una película de El Exorcista 3 en la televisión. Una película que Dahmer usó repetidamente antes de cometer sus asesinatos, afirmando que lo inspiraba a realizar sus actos. Poco después, Dahmer se acercó a Edwards y, de forma arrepentida, le puso unas esposas en una muñeca. Al ver la reacción nerviosa de Edwards, Dahmer sacó un cuchillo y le dijo que debía hacer todo lo que él le pidiera, o las consecuencias serían fatales. En ese momento, supe que algo estaba muy mal. La atmósfera en la habitación cambió por completo. Intenté calmarlo, diciéndole que todo estaba bien, que haría lo que él quisiera, solo quería salir de ahí vivo. Pero Dahmer estaba cada vez más alterado, relataría posteriormente Tracy Edwards. A medida que Dahmer se sumía más en su retorcida obsesión, Edwards notó que el asesino no dejaba de mirar hacia su habitación. Allí, sobre el suelo, había fotos de hombres desmembrados que Dahmer le mostró con orgullo, como si fueran trofeos de su brutalidad. El aire se volvió sofocante. Edwards sabía que si no actuaba rápido, sería el próximo en esas fotos. Con el cuchillo en la mano, Dahmer guió a Edwards hacia su dormitorio, donde estaba la cama y una cubeta grande de ácido, una herramienta que Dahmer usaba para deshacerse de los cuerpos. En su interior, restos humanos flotaban en silencio, otra macabra pieza del siniestro museo que Dahmer había creado dentro de su apartamento. Pero Edwards no iba a ser otra víctima. En un momento de descuido, cuando Dahmer se separó por un instante, Edwards aprovechó para golpearlo y salir corriendo del apartamento, todavía con las esposas colgando de una mano. Corrió por las calles de Milwaukee, desesperado por encontrar ayuda. Tras varias cuadras, finalmente se topó con dos oficiales de policía, Robert Routh y Rolf Mueller, patrullando la zona. Con una mezcla de miedo y urgencia, Edwards les explicó lo que había sucedido y les mostraron las esposas. Los oficiales, inicialmente incrédulos, decidieron acompañarlo de vuelta al apartamento de Dahmer para investigar la historia. Al llegar al edificio, la tensión era palpable. Los policías no sabían lo que les esperaban al otro lado de esa puerta, pero cuando Dahmer abrió, su frialdad aparente no logró disimular lo que había ocurrido en ese lugar. Cuando los oficiales entraron al apartamento, Dahmer intentó explicar la situación como un simple malentendido entre él y Edwards, pero su excusa no fue suficiente. El ambiente estaba cargado de una energía oscura y perturbadora. Uno de los oficiales, Rolf Mueller, comenzó a inspeccionar el lugar mientras Dahmer intentaba mantener la calma. Fue entonces cuando Mueller encontró la primera evidencia clave. Al abrir un cajón en la habitación de Dahmer, descubrió una serie de fotografías Polaroid. Cada imagen mostraba a víctimas desmembradas en diversas etapas de mutilación. Estas fotos no eran solo grotescas, sino que estaban claramente tomadas en ese mismo apartamento. Mueller, horrorizado, levantó las fotos hacia su compañero y le dijo: «Tenemos que esposarlo». Dahmer, viendo que todo estaba perdido, no ofreció resistencia mientras los oficiales lo esposaban. Fue en ese momento cuando la magnitud de sus crímenes comenzó a salir a la luz. Al registrar su apartamento, los oficiales encontraron más fotos, herramientas de mutilación y restos humanos esparcidos por todo el lugar. En su nevera, encontraron cabezas y otros órganos conservados. En total, Dahmer había guardado restos de al menos 11 de sus víctimas dentro de su casa. El arresto de Jeffrey Dahmer fue solo el comienzo de la revelación de una de las series de crímenes más espeluznantes de la historia de Estados Unidos. Lo que comenzó como una simple denuncia de un hombre huyendo con esposas, se convirtió en un caso que estremeció al país y al mundo entero. El arresto de Dahmer no solo expuso su aterrador patrón de conducta, sino que también provocó un impacto profundo en la opinión pública. Los medios de comunicación rápidamente se hicieron eco de la noticia, llevando el caso a las primeras planas y desencadenando una ola de horror y fascinación en la sociedad. La comunidad de Milwaukee, que antes había sido tranquila,
se vio sacudida por el descubrimiento de los crímenes de Dahmer. Las personas comenzaron a cuestionar cómo alguien tan cercano pudo haber estado cometiendo atrocidades sin ser detectado. Las conversaciones sobre la seguridad y la falta de atención a las denuncias de personas desaparecidas se convirtieron en temas de debate. La indignación creció cuando se reveló que Dahmer había sido arrestado anteriormente y había estado bajo supervisión de libertad condicional. La atención mediática no solo se centró en el horror de los crímenes de Dahmer, sino también de la manera en que el sistema judicial había manejado sus encuentros previos con la ley. Las fallas en la supervisión y la falta de acción ante sus comportamientos sospechosos generaron un debate nacional sobre la efectividad de las autoridades en la prevención de tales crímenes. Con el arresto de Dahmer y la revelación de sus horribles actos, la sociedad no solo enfrentó el terror de su comportamiento, sino también las preguntas incómodas sobre la seguridad pública y el deber de las autoridades. A medida que se desvelaban los horrores en el apartamento de Jeffrey Dahmer, la indignación pública crecía. Las noticias se propagaban rápidamente y las imágenes de sus crímenes se convirtieron en un símbolo de la incapacidad del sistema para proteger a los más vulnerables. La cobertura mediática se centraba no solo en los crímenes, sino también en la historia de Dahmer, su infancia, sus problemas psicológicos y su vida solitaria que aparentemente le había llevado a esta senda oscura. Se generó una atmósfera de morbo, donde el público quería entender la mente de un asesino tan retorcido. Las especulaciones sobre su estado mental y las motivaciones detrás de sus actos comenzaron a surgir. A la par, surgieron debates sobre la responsabilidad de las autoridades en el manejo de casos anteriores de Dahmer. Muchos se preguntaban cómo pudo el sistema de justicia permitir que un individuo con un historial de comportamientos perturbadores y arrestos previos siguiera libre. La percepción pública se tornó crítica, reclamando cambios en el sistema de justicia penal para evitar que esto sucediera de nuevo. En Milwaukee, la comunidad se unió en manifestaciones exigiendo respuestas. Las pancartas llevaban lemas como «Nunca más» y «La seguridad primero». Las voces de los familiares de las víctimas resonaban en cada esquina, exigiendo justicia y reformas para que otros no tuvieran que pasar por el mismo dolor. El caso Dahmer no solo resonó a nivel local, su impacto se sintió en todo el país. Se convirtió en un tema de conversación en hogares, escuelas y oficinas, y se discutió en foros y programas de televisión. La fascinación por los asesinos en serie creció, lo que llevó a un aumento en la producción de documentales y películas sobre el tema. Los documentales empezaron a proliferar, ofreciendo una mirada profunda a la mente criminal de Dahmer y otros asesinos en serie. La mezcla de horror y fascinación que rodeaba a su figura se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, en medio de esta ola de interés, era importante no perder de vista el dolor y el sufrimiento de las víctimas. Las historias de sus vidas, muchas de las cuales fueron truncadas por la violencia de Dahmer, comenzaron a ser contadas, y el foco se desplazó lentamente hacia la necesidad de recordar a aquellos que habían sido olvidados en la narrativa del asesino. Mientras la sociedad intentaba comprender el impacto de los crímenes de Dahmer, los expertos comenzaron a analizar su perfil psicológico, buscando respuestas en la compleja red de traumas y experiencias que lo llevaron a convertirse en un asesino en serie. Jeffrey Dahmer mostró signos claros de trastornos psicológicos profundos. Desde su infancia, estuvo rodeado de un ambiente familiar disfuncional que influyó en su desarrollo emocional. La combinación de un aislamiento extremo, la falta de conexión con sus padres y la ausencia de habilidades sociales adecuadas lo llevaron a construir una realidad distorsionada. Dahmer experimentó una desconexión emocional que se tradujo en una búsqueda insaciable de control. La necesidad de crear zombies se convirtió en su forma de lidiar con su propia incapacidad para establecer relaciones saludables. El uso de drogas para dominar a sus víctimas refleja una profunda inseguridad y un deseo de poseer lo que no podía tener en la vida real. Su fascinación por la muerte y la violencia puede ser vista como una forma de lidiar con su propio sufrimiento. A medida que sus crímenes se intensificaron, también lo hizo su necesidad de más control y poder, llevándolo a cometer actos cada vez más atroces. Tras su arresto el 22 de julio de 1991 y las impactantes revelaciones que surgieron durante las investigaciones,
Jeffrey Dahmer fue formalmente acusado de 17 asesinatos. Su juicio comenzó en enero de 1992 y Dahmer se declaró culpable, pero con demencia, alegando que no era mentalmente competente al momento de cometer los crímenes. Sin embargo, el tribunal no aceptó esta defensa. El 17 de febrero de 1992, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que equivalía a un total de 957 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de su confesión y su cooperación con las autoridades durante las investigaciones, Dahmer nunca mostró un arrepentimiento genuino por los crímenes cometidos, lo que dejó una huella indeleble en la opinión pública y en las familias de sus víctimas. Jeffrey Dahmer fue enviado a la Institución Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin, donde cumpliría el resto de sus días en confinamiento. Aunque Dahmer logró sobrevivir durante un tiempo en prisión, la violencia que había desatado en su vida fuera de los muros de la cárcel parecía alcanzarlo finalmente. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado por un compañero de prisión llamado Christopher Scarver. Dahmer, Scarver y otro recluso, Jesse Anderson, fueron asignados a realizar tareas de limpieza en el gimnasio de la prisión sin supervisión directa de los guardias. Fue durante este momento, con las 3 personas solas, cuando Scarver tomó una barra de metal del gimnasio y atacó brutalmente a Dahmer y Anderson. Dahmer fue golpeado repetidamente en la cabeza y sufrió heridas mortales. Los guardias encontraron su cuerpo agonizante en el baño del gimnasio y fue declarado muerto 1 hora después en el hospital. Jesse Anderson también sucumbió a sus heridas poco después. Christopher Scarver, que ya cumplió una condena por asesinato, confesó haber matado a Dahmer y Anderson. Aunque las razones detrás de su acto han sido objeto de debate, Scarver afirmó que había resentimiento hacia Dahmer por la naturaleza espantosa de sus crímenes. Según algunos informes, Scarver dijo que Dahmer realizaba bromas macabras en prisión, moldeando su comida para que pareciera partes del cuerpo humano, lo que irritaba a otros reclusos. Además, Scarver, quien alegó haber escuchado voces que lo incitaban a cometer el asesinato, afirmó que sentía que Dahmer no había recibido suficiente castigo por lo que había hecho. Para Scarver, este acto fue una especie de justicia que sentía debía llevar a cabo por las víctimas de Dahmer. La muerte de Jeffrey Dahmer trajo un cierre inesperado y abrupto a la historia de uno de los asesinos en la serie más notorios de Estados Unidos. Sin embargo, la brutalidad de su muerte no deshizo el daño, ni trajo consuelo a las familias de las víctimas.